Buenas noches, compañeros. Vayan poniendo por favor sus datos en el chat de esta primera sesión de lo que es nuestra plataforma Zoom, nuestra aula virtual. Por favor, vayan poniendo sus datos, ¿ya? En unos momentos más vamos a empezar. Vamos a esperar que sigan ingresando los compañeros para que de esa manera no interrumpamos la clase. Ya, así que esperemos por favor unos cuantos minutos y comenzamos. Okay. Bueno, mientras vayan ingresando, compañeros, ya les he referido, por favor, vayan poniendo sus datos en esta aula virtual para fines consiguientes de la asistencia. Ya esperaremos unos minutos más a que puedan ingresar el resto de los compañeros. Así de esa manera no estamos eh, cortando la clase de manera inmediata. Ya, por favor, esperaremos unos cuantos minutos más. Comenzamos, pues siguen ingresando los compañeros.
Bueno, ahora sí, compañeros, yo creo que ya estamos, la mayor parte de los que conformamos el grupo de lo que es el Derecho Constitucional 1, vamos a ingresar a ver, ya en primera instancia, un pequeño video que he preparado, bueno, que hemos podido encontrar para que podamos entender un poco mejor lo que es el derecho constitucional, previo a que demos continuidad a lo que estábamos viendo en la anterior clase. En la anterior clase nos habíamos quedado viendo lo que son las ramas del derecho constitucional. Estábamos pasando ya a ver lo que son las fuentes del derecho constitucional. Entonces, por favor vayan poniendo sus datos, compañeros. No creo que falte nadie, pero sin embargo, no está de más que se les pueda repetir. Vamos a ver entonces un pequeño video respecto a lo que es el derecho constitucional, ya a partir de lo que es el concepto, algo de historia, como se ha venido refiriendo. Obviamente la Constitución se da a partir de lo que es denominada la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Cierto tipo de importancia que nosotros tenemos que tener a momento de estudio de lo que es el derecho constitucional y su composición. Entonces, estos videos que nosotros estamos viendo, compañeros, voy a ir dejándolos o les voy a enviar el link ya para que ustedes puedan repasar al momento de que tengamos que dar continuidad al estudio de lo que es nuestra materia de derecho constitucional. Vamos a comenzar con esto precisamente para luego abordar ya el tema específico de lo que habríamos dejado en la anterior clase, de lo que habríamos ingresado más bien a ver lo que es la anterior clase respecto a las ramas del derecho constitucional del autor Ciro Félix Trio. ¿Ya? Entonces, comenzaremos con el video, los voy a compartir y de esa manera podemos comenzar. Pongan mucha atención, compañeros, por favor, entonces al siguiente video. Ramas del derecho. Iniciemos. Esta rama del derecho es el derecho constitucional. Vamos a empezar estableciendo que el derecho constitucional, o también llamado derecho político, es una rama del derecho público, que está dedicada al estudio de los preceptos fundamentales, como son los principios y leyes que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado nacional. Esto siempre y normalmente se encuentra plasmado en las constituciones, o también llamadas cartas magnas. Ahora hablaremos un poco sobre el origen e historia del derecho constitucional. Tenemos que decir que la existencia del derecho constitucional como una disciplina jurídica autónoma no pudo existir, como es evidente, antes que aparecieran las constituciones modernas, en tanto acuerdos jurídicos comunes para gobernar la vida de un Estado-nación. Por lo tanto, su nacimiento coincide por lo general con el de la Constitución británica del siglo XVIII, ampliamente estudiada por el barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración francesa. Ahora hablaremos sobre la importancia que posee el derecho constitucional. El derecho constitucional es sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que disponen el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna, o también conocida como Constitución. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría el poder para contravenir la Constitución misma, y en eso el derecho constitucional juega un papel clave. Ahora hablaremos sobre las ramas del derecho constitucional. Primero, el derecho constitucional clásico. Este se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo. Segundo, el derecho constitucional comparado. Realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias y semejanzas. Tercero, tenemos el derecho constitucional general. Se preocupa por el ideario y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, de la materia abstracta de esta misma. Por último, tenemos que hablar sobre los ejemplos del derecho constitucional. Algunos ejemplos es que cualquier constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses del derecho constitucional. También
son los debates de las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia, que determinan si una acción o una decisión o una medida tomada por un poder público cualquiera respeta o viola lo dispuesto en la Constitución. De hecho, cuando una ley o conjunto de leyes explícitas en la Constitución no están claras o se prestan a la necesidad de alguna interpretación, son las instancias del derecho constitucional las encargadas de hacerlo. Ya para concluir, terminamos diciendo que el derecho constitucional tiene como objetivo primordial el mantenimiento del Estado de Derecho y de las leyes fundamentales del ser humano. Para ello propone generalmente la división y autonomía de los poderes públicos, que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca, tanto como la soberanía nacional de los Estados nacionales, que dan a sus respectivos textos constitucionales la última palabra en materia jurídica, y no a los intereses de otras naciones más poderosas. Por el momento, esto ha sido todo. Si el video te ha gustado y te ha sido útil, agradecemos una manito arriba. No olvides suscribirte para que estés aquí. Ya. Bueno, el video es claro, ¿no, compañeros? Ya hemos hablado de este tema, han dado sus opiniones, nos han dado sus criterios incluso. Yo quería mostrarles este video más para finalizar lo que ya con anterioridad habíamos avanzado dentro de la introducción que hemos tenido en lo que es el derecho constitucional. Y además de haber definido y la importancia que tiene dentro de cada una de las constituciones, que no solo aborda la nuestra, ¿no es cierto? Obviamente nos estamos dedicando al estudio específico de manera general a lo que es una constitución política del Estado. En Derecho Constitucional 2 seguramente vamos a abarcar lo que es ya específicamente el análisis de nuestra Constitución, ¿no? Espero que este video más haya sacado de dudas al resto de los compañeros que tal vez recién nos están acompañando y además nos haya reforzado en conocimientos a los que ya hemos estado viendo estos aspectos en anteriores clases conjuntamente con mi persona, ¿ya? Entonces, yo pienso que esto está claro, ¿no? Hemos hablado incluso, y nos ha referido en el video las ramas del derecho constitucional que nosotros estamos viendo, como el derecho constitucional general, el particular y el comparado que nosotros hemos visto la anterior clase y donde nosotros nos habíamos quedado. Les había prometido esta clase poder empezar a ver lo que es el derecho constitucional a partir de las fuentes que se integran en el mismo, ¿ya? Pero, sin embargo, vamos a hacer hincapié en lo que son las ramas del derecho constitucional, porque dentro del dossier, compañeros, cada uno de ustedes tiene demasiados conceptos, demasiada doctrina de donde podamos nosotros llevar a cabo el análisis. Es por eso que ustedes tienen que prestar demasiada atención al momento de poder estudiar el dossier que se les ha hecho entrega. Voy a compartirles nuevamente esta parte de nuestro texto porque estaríamos viendo el texto de Dermisaki nuevamente con el afán de poder determinar más allá de lo que ya hemos visto en la anterior clase, qué son las ramas del derecho constitucional. A ver, déjenme, les voy a compartir un momento. Todos ya tienen el texto, ¿no? Espero que ya lo hayan bajado en nuestro grupo de WhatsApp. He visto que hay algunos compañeros que están ingresando recién también al grupo. Ya, si es que no lo tienen o algún compañero les ha hecho llegar, por favor pídanlo con toda confianza para que se los pueda reenviar. En todo caso, este ya ha sido puesto a conocimiento de todos ustedes en su primera parte. Nuestro dossier de Derecho Constitucional tiene dos partes. Ya la primera parte la estamos empezando a ver. Ya los consiguientes temas van a venir conjuntamente a lo que es la segunda parte del dossier, que debe ser otro tanto en cuanto a cantidades de la misma forma que el primero. Este texto, dentro de nuestro dossier en el libro de Dermisaki, tenemos además que ya las que hemos visto nosotros en el libro de Ciro Félix Trigo, que hemos analizado en la anterior clase, las ramas del derecho constitucional que de la misma forma están desarrollados, tal vez un poco más específica, tal vez un poco más clara para el resto, si es que quieren tomar y empezar a leer el resto de los temas o de los libros de diferentes autores que se encuentran respecto a estos temas específicos que estamos avanzando dentro de nuestra querida materia de Derecho Constitucional. Nos dice entonces, dentro del libro de Dermisaki,
Que el derecho constitucional obviamente comprende estas tres ramas, ¿no? ¿no? La primera sería el derecho constitucional nacional o particular, ¿ya? El derecho constitucional general o universal, que lo hemos denominado nosotros en primera instancia particular, general y comparado, ¿no? Y el derecho constitucional comparado. Repasando lo que ya hemos visto, el derecho constitucional nacional, ¿no? O particular, como nos dice Dermisaki, estudia el sistema, interpreta y critica las normas jurídicas constitucionales vigentes en un determinado estado. Este concepto general se va a venir a aplicar a las constituciones específicas de cada uno de los estados que cuenta con una constitución, que son todos. El derecho constitucional general puede considerarse, ¿no? Dice, la teoría general del derecho constitucional democrático liberal, que adoptaron la mayoría de los estados a partir de la Revolución Norteamericana y la Revolución Norteamericana y la francesa, ¿no? A fines del siglo XVIII. Como les iba diciendo, seguramente en la introducción al derecho hemos visto, ¿no? Y en filosofía jurídica hemos debido volver a repasar qué ha sucedido dentro de la Revolución Francesa para que se puedan instaurar ciertos derechos constitucionales, ¿ya? De donde han nacido las constituciones y de donde han derivado todas estas que nosotros utilizamos a este momento, ¿no? Con las innovaciones introducidas por parte, ¿no? Introducidas por el constitucionalismo social después de la Primera Guerra Mundial. Eso históricamente hablando, a partir de lo que es el derecho constitucional general. En ese sentido, el derecho constitucional general es el conjunto de principios, normas y declaraciones fundamentales que tienen aceptación de forma universal. Y que además estas han sido incorporadas, compañeros, en las constituciones, desde mi punto de vista, no solo en la mayor parte, casi en la totalidad de los estados, en las declaraciones internacionales, así como también dentro de los pactos internacionales en los cuales nosotros nos encontramos inmersos como Estado boliviano, ¿ya? De los derechos y deberes que son aprobados y ratificados, nos dicen, ¿no? En el marco de la Organización de las Naciones Unidas. No solo de las Naciones Unidas, sino dentro de otros pactos internacionales que nosotros tenemos, como es el Pacto de San José de Costa Rica de respecto a los derechos humanos. Esos derechos que a partir del artículo 410 de la Constitución van a venir a incorporarse en lo que no pudiese referirnos a la Constitución, ¿no? Tema importante, compañeros. La importancia del análisis de la Constitución desde siempre es primordial. Ya nos decía así el video, y por eso quería que ustedes vean en primera instancia ese video que ha sido cortito, pero sin embargo, desde mi punto de vista es contundente en cuanto a lo que nos quiere decir dentro de lo que es el derecho constitucional en esta primera parte. El análisis de la Constitución, compañeros, desde siempre va a ser primordial para todos dentro de las funciones que vayamos ejerciendo, ¿no? Ya saben ustedes que nosotros estamos estudiando Derecho precisamente para poder ver la forma de ejercer, ¿no? De poder interpretar y ejercer lo que es la carrera, aplicando no solo los conocimientos, sino aplicando lo que dice la norma. ¿A partir de dónde? De la Constitución Política del Estado. Todo se basa en eso. Como les he referido, la Constitución va a derivar en ciertas normas y leyes que no van a estar por encima de esta. Y que si estuviesen o existiese algún tipo de interpretación distinta o estuviesen en contra de la norma suprema, que en este caso, ¿no? La Carta Magna, como decía en el video, tuviese que circunscribirse a un criterio constitucional del Tribunal Supremo, ¿no es cierto?, constitucional, el cual nos va a tener que dar los parámetros necesarios para la interpretación si en caso existiese algún tipo de conflicto respecto a una norma específica con relación a la Constitución Política del Estado de nuestro país. Que de igual forma, el video que hemos visto es de otro país, obviamente, compañeros, ¿no? Ese tipo de desarrollo audiovisual no lo tenemos en nuestro país, ¿no? Sí se está desarrollando en lo que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, obviamente de nuestro Estado boliviano, ¿no? Y es muy importante que ustedes ya desde ahora, compañeros, pongan demasiado interés en lo que nos puede, en los cursos, no solo los cursos, sino en la interpretación constitucional que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional,
¿no? Y les invitaría yo también para que podamos tal vez paralelamente manejar el estudio de lo que es la Constitución y el procedimiento que además nos va a venir a enseñar, porque prácticamente nosotros los abogados aprendemos de lo que es las sentencias constitucionales, la página del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde algunos, si no son todos los compañeros que están en este curso, seguramente ya están inscritos, ¿no? Otra de las ramas del derecho constitucional que nosotros vamos a ingresar a estudiar es el derecho constitucional comparado, que ya hemos analizado y que de la misma forma en el pequeño video lo hemos podido ver. El derecho constitucional comparado estudia las normas jurídicas constitucionales vigentes en cada uno de los países que cuenten con una constitución. Las constituciones tal vez son relacionadas de cierta manera, latinoamericanas, de cierto modo, tienen casi los mismos parámetros, ¿no? Estos para señalar sus coincidencias, dicen, ¿no? Dentro del derecho constitucional comparado, se estudia para concretamente señalar ese tipo de coincidencias y las diferencias en las cuales pudiesen estar arribando. A ver, vamos a hacer un poco más de zoom. Para algunos compañeros así ya más de cerca. Nos hemos quedado comparando así las instituciones vigentes en cada uno de ellos, o que, no estando vigentes, forman parte del acervo constitucional de la época que se estudia. ¿Ya? Porque hemos hablado a partir del texto del doctor Ciro Félix Trigo de que el derecho comparado, además, podíamos utilizarlo a partir del estudio de constituciones anteriores, ¿no? Constituciones anteriores que no han variado mucho respecto a ciertos derechos y obligaciones, compañeros, obviamente, ¿no? Porque nosotros nos basamos también en esos pactos internacionales que nos decía esta rama del derecho constitucional general. Espero que estemos entendiendo, compañeros, porque solo estamos ingresando a ver estas tres ramas de lo que es el derecho constitucional a partir de nuestros autores, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden decidir la utilización de qué libro o con qué libro ustedes van a poder fundamentar las preguntas de examen que obviamente van a venir posteriormente, ¿no? De cierta manera les va a beneficiar. Vamos a continuar en este libro porque quiero que nosotros veamos dentro de este tema de los aspectos generales del derecho constitucional, porque seguimos en el primer tema por si acaso. Ustedes tienen a disposición, creo ya, nuestro plan global. Estamos nuevamente utilizando lo que es, todavía no la plataforma Moodle de la universidad, sino más bien nuestra querida plataforma que ya está casi llena de nuestro Google Drive, ¿no? Donde tenemos ya casi lleno nuestro porcentaje de uso del sistema, pero sin embargo hemos puesto ahí el plan global precisamente para que ustedes puedan ingresar a ver lo que es los temas que nosotros estamos avanzando, ¿no? Hay que poner un poco de interés, compañeros, por favor, a estos temas para que de esa manera también no nos vayamos perdiendo en cuanto a lo que nosotros estamos hablando. Quería que, bueno, el siguiente punto que nosotros tenemos que abordar dentro de este tema son las fuentes del derecho constitucional. Vamos a comenzar analizando estas fuentes a partir del mismo texto de Dermisaki estamos en la página 21. Vamos a ver un poco más arriba. ¿Dónde está? Aquí la tenemos, ¿no? Fuentes del derecho constitucional. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué quiere decir la palabra fuente? Tal vez alguno quiere decirnos, a ver. Información, podría A ser. ver, nos decía. Como una información o ¿Ya? un hecho también. ¿Ya? Una fuente. Acontecimiento también se podría decir eso. Ya. El inicio, ¿no? Un inicio, ¿de dónde ha nacido? ¿Dónde está esa fuente? ¿De dónde nace el derecho constitucional? ¿De dónde creen que nace? Nos dice entonces el autor. Vamos a comenzar con este texto. Estas fuentes son diversas, ¿no? Dicen, siguiendo la mayoría de los tratadistas, podemos mencionar las siguientes.
¿Por qué hace mención a la mayoría de los tratadistas, compañeros? Porque hay algunos que difieren en algunas fuentes que pueden, perdón, pueden haber dado inicio a lo que es el derecho constitucional. ¿De dónde nace el derecho constitucional? Según la mayor parte de los autores, nace de la historia en primera instancia. La costumbre, la misma constitución, las leyes constitucionales y las políticas, ¿no? Dentro de las leyes constitucionales y las políticas. Los decretos y resoluciones supremos, la jurisprudencia, doctrina y además el derecho comparado. Hay algunos autores que solo los dividen en unos cuantos, como es la historia, la costumbre, la ley, ¿no? La jurisprudencia, la doctrina. Pero en este vamos a ver nosotros, tal vez de manera más completa, a partir del libro de Termisaki, lo que es, en primera instancia, la historia. ¿Qué es la historia? Y eso es algo que nos decía el compañero hace un momento, ¿no es cierto? Nacen de estas fuentes el derecho constitucional a partir de lo que es la historia, es lo que ha sucedido, ¿no? Dentro de la historia, dentro de este tema específico, a ver. La historia registra la evolución de las instituciones políticas. Estamos hablando de un tema específico, por si acaso, ¿no? La historia registra la evolución de las instituciones políticas que determinan los sistemas de organización del Estado en distintas épocas y lugares, además, dando lugar a la formación de normas constitucionales de forma respectiva. Particularmente, nos dicen, ¿no? Ilustrativa es la historia del desarrollo del derecho público en Grecia y en Roma, que eso han debido llevar ustedes, y de hecho tendrían que haber prestado mucha atención a lo que es el derecho romano, ¿no? Además, en Francia, Estados Unidos de América, entre otros. La historia va a venir a desarrollar, compañeros, va a venir a definir ciertos aspectos que, conforme avanzan los tiempos, nos van a delimitar o nos van a demostrar o nos van a, de esta manera vamos a poder entender mejor ciertos aspectos. A ver, hay alguien, compañeros, con su micrófono abierto. Ya. Nos van a poder enseñar esos aspectos históricos en los cuales van a basar las futuras constituciones, ¿no? Dentro de las primeras fuentes. Entonces, tenemos entendido lo que es la primera fuente en cuanto a la historia respecto al derecho constitucional. ¿Cómo viene históricamente desarrollándose? ¿No? ¿A partir de dónde? Ha sido un hito el hecho que ha marcado para el inicio de nuestras constituciones políticas del Estado, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, la Revolución Francesa. ¿Sí, no ve, compañeros? Es así como se ha venido desarrollando y es a partir de donde algo tenía que suceder como para que realmente, ¿no?, venga algo positivo a favor de lo que sería el establecimiento de una constitución, no una constitución política de un Estado, ¿no? Otra de las fuentes de análisis dentro del derecho constitucional es la costumbre. La costumbre es una fuente general del derecho, nos dice, ¿no? Cabanel nos dice, es la repetición de ciertos actos de manera espontánea y natural que por la práctica adquieren la fuerza de ley. Otro autor como Ulpiano, ¿qué nos dice? Es el consentimiento tácito del pueblo, es el conocimiento tácito del pueblo, inventerado, dice, ¿no?, por un largo uso. Arens, citado por Cabanelas además, dice que es un producto de la voluntad de los individuos, nacida de una serie de actos idénticos y sucesivamente respetados. Se forma de manera más espontánea y más instintiva que la ley, bajo la impulsión inmediata de las necesidades. Dicen el resto de los autores, además, compañeros, de que esta ley nace a partir de lo que es, o que la ley nace obviamente a partir de lo que es la costumbre, ¿no? Un claro ejemplo que generalmente yo les doy acá al resto de los compañeros y desde siempre, bueno, es anecdótico además dentro de las funciones que nosotros como abogados cumplimos, es el hecho de que se haya desarrollado, ¿no?, en algún momento, por ejemplo, les doy el ejemplo y anecdóticamente además, para que ustedes consideren esto de la forma en la que se usa la costumbre.
¿no? Me decían ya ahí algunos compañeros oficiales de policía, siendo que además no solo yo asesoro, ¿no es cierto?, acá a los compañeros de policía, sino también como abogados desde siempre tenemos cierto tipo de relación con ellos, mediante el cual además ¿no? Siempre estamos con los investigadores, estamos con conflictos de tránsito, ¿no? Y me decían, estábamos peleando sobre una situación, sobre un choque en una calle, ¿no? Y bueno, yo le decía, ¿no? A ver, señor oficial, acá en tránsito, sección en accidentes, ¿no? A ver, por favor, en este caso, les refiero, ¿no? Ahí el señalamiento es claro. La calle señala que es de una sola vía, ¿no? Que se va ¿cómo era? De norte a sur, digamos, no, de este a oeste. De esa manera está señalizada la calle, ¿no? Y me vienen, ¿no? Y me dicen, ahí en la oficina de, de, de accidentes, me refieren, ¿no? No, pero doctor, eso obviamente, ¿no? Tal vez con el afán de también poderlo ayudar ahí al compañero, a la persona que ocasionó el accidente de tránsito, ¿no? Este señor no estaba viniendo en contrarruta, me dice. Pero ¿por qué? Ahí la señalización es diferente, incluso en la calle ahí sobre toda la cuadra hay una flecha enorme que señala un solo lado. No es ida y vuelta, ¿no? No, es que esa calle por costumbre se utiliza de ida y vuelta, por costumbre. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que eso se ha convertido en una ley ya en esa calle, de que de hecho se tiene que asumir de que es ida y vuelta. Es así, me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué ha utilizado ahí nuestro querido oficial de policía? Una de las fuentes del derecho constitucional, tal vez, y de la norma en general, que el hecho de que de manera acostumbrada se utilice una situación tenga que convertirse en una ley, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, no se ha utilizado y desde siempre pudiésemos nosotros señalar, ¿no? Esa anécdota les estoy comentando precisamente porque sí, de cierta manera, ciertos hechos han marcado, ¿no? Esa costumbre de que se pueda utilizar los mismos y que se han podido plasmar a futuro en una ley, ¿no? Como el hecho de que desde la Biblia, por ejemplo, no se puede, ¿no? Dentro de los pecados capitales, además, se determinan ciertos aspectos que se pueden haber vuelto por costumbre ya desde muchas, demasiadas generaciones anteriores en una ley, ¿no? Como el hecho de no matar, por ejemplo, ¿no? Eso que ya ahora está penado y regulado conforme a una normativa que a partir de la Constitución Política del Estado nos va a dar la ley penal, ¿no? Entonces, eso anecdóticamente, compañeros, que nos podemos nosotros remitir a lo que es la costumbre, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, está mal interpretado, pero bueno, ¿no? Ha sido una situación un tanto incómoda, ¿no? No sabía ya cómo rebatirle. Bueno, ya si nos dice ahí, tal vez el oficial debe conocer demasiado ya la calle y que si es de ida y vuelta y toda la vida ha sido así, ya la señalización no viene por encima de lo que ya se ha acostumbrado ya hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra de las fuentes de lo que es el derecho constitucional. Tenemos además, nosotros nos decía, acá tenemos la costumbre, la Constitución nos refiere, ¿no? Las leyes constitucionales y las políticas además que se puedan utilizar dentro de lo que es esta parte de lo que es nuestras fuentes del derecho constitucional. Los tenemos en esta página, en la 22, por si acaso. A ver, estamos aquí un poco. Aquí estamos. ¿Ya? Para que ustedes puedan ubicarse también. Aquí nos dice, la costumbre nos dice, no es una fuente tan importante del derecho que existe un derecho consuetudinario no escrito como en el de Inglaterra, ¿no? Eso no se aplica en nuestro país. La Constitución es un código fundamental que contiene las normas principales sobre la organización y la marcha del Estado, ¿no? Es una fuente del derecho constitucional porque sus principios y preceptos dan lugar a nuevas normas, a normas secundarias y a la reelaboración de las mismas, ¿no? Como una de las fuentes a las cuales nosotros estamos mencionando. Las leyes constitucionales y además las políticas que son parte de lo que es el derecho constitucional a partir de estas fuentes son las que van a venir a normar en detalle los aspectos sustantivos de la marcha del Estado y de las instituciones que componen ese Estado. Como nos dice el autor, ¿no? Que por su extensión y especificidad
no pueden integrar el texto constitucional. Tales son, y nos da el ejemplo, la ley electoral, los partidos políticos, la ley de organización administrativa, del Poder Ejecutivo, nos dice, ¿no? La ley orgánica de las municipalidades, la ley orgánica de la Contraloría General de la República, anteriormente, obviamente, la ley de descentralización administrativa, el Código de Educación, entre otras, nos dicen, ¿no? Todas estas leyes que dan lugar a nuevas complementarias y reglamentarias, de suerte que constituyen fuente permanente del derecho constitucional desde siempre, ¿no? La jurisprudencia, compañeros, vamos a verla en un momento, por favor, se nos va a acabar el tiempo, les voy a pedir que nos volvamos a conectar, les voy a volver a enviar el link, ¿ya? Y así damos continuidad a lo que es la jurisprudencia. Les envío en un momento, compañeros, ¿ya? Se vuelven a conectar.